Jehová les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio del Ministerio Nuevos Creyentes, en donde para esta oportunidad estaremos haciendo referencia a las fiestas bíblicas de otoño, fiestas de Jehová. Han pasado 10 días desde el anuncio de trompetas, desde la fiesta de Yom Teruah, el primero de este mes de Tishrei. 10 días de autoevaluación, 10 días de reflexión, en donde hemos tenido la oportunidad de meditar acerca de aquellas cosas en las cuales hemos fallado o tal vez hemos pecado muchas veces sin darnos cuenta. El arrepentirnos y rendir cuentas de nuestros pecados no solo es de inconversos, es también de creyentes. Así que quédate con nosotros para este estudio de Yom Kippur, el día del perdón. ¿Existe tal cosa como el día del perdón? ¿O todos nuestros pecados ya fueron perdonados por el sacrificio en la cruz de Yeshua, nuestro Mesías? Podríamos pensar que ambas declaraciones son ciertas, y aunque parezcan opuestas, no necesitamos hablar de física cuántica para explicarlas. De hecho, puede ser más fácil de entender que lo que quiso demostrar Erwin Schrödinger en su experimento mental o paradoja del gato vivo y muerto al mismo tiempo dentro de una caja. Aunque no podamos decir que sea algo simple de resolver, para nosotros como creyentes, el mundo espiritual no solo es una realidad, sino que también contempla sucesos y explicaciones a veces incomprensibles para la mente humana. Sin embargo, es importante entender que somos intérpretes de la palabra de Dios, y si bien el Espíritu Santo nos revela y nos instruye, con humildad debemos sujetarnos al mejor estudio que podamos hacer de las Escrituras y compartirlo. ¿Tiene sentido pensar que Dios está realmente interesado en que entendamos la diferencia entre el mundo material, carnal y el mundo espiritual? Dicho de otra forma, entender la diferencia entre el bien y el mal para poder escoger con libre albedrío cuál camino queremos recorrer para salvación. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. También podemos decir, hablando de esa parte material, que en algunos casos la forma visceral en la que Dios estableció su ley para Israel podría ser visto como una primera fase para entender los conceptos de arrepentimiento, sacrificio y perdón. Derramar sangre encima de un propiciatorio en un altar y salpicarla por una habitación, para quienes no han buscado entender la palabra de Dios, puede sonar probablemente absurdo o escalofriante. Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental, hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Al adentrarnos en las Escrituras, todo cobra mayor sentido, ya que lo material y espiritual están manifestados dentro de nuestra existencia como seres humanos, pero aprendemos con las Escrituras que la finalidad es trascender de ese plano material al espiritual y retornar a ese lugar delante de la presencia de Dios donde un día estuvimos. Si yo le dijera que usted es el feliz ganador de un vehículo de lujo, pero para poder entregárselo necesita pagar los impuestos, en principio tal vez le pueda resultar un montón de dinero desproporcionado que usted no puede cubrir, pero cuando lo piensa bien, es una cantidad mínima en comparación con el beneficio de tener un vehículo, que tal vez usted después pudiera vender. Aunque este es un ejemplo tonto en comparación con el tema que estamos tratando, solo piense por un instante el precio que la sangre paga para limpiar la deuda del pecado y encontrar salvación de su alma por toda la eternidad. Puede tener sentido, ¿verdad? Dicho esto, usted puede entender un poco más de cerca la magnitud del hecho que Yeshua
haya ido a la cruz para pagar con su sangre por la deuda que trajo nuestro pecado. Pero no nos adelantemos. Resumidamente, el sistema mediante el cual Dios estableció para el hombre la forma de ser perdonado fue a través de los sacrificios de animales sin mancha, sin defecto, como expiación. Tenga en cuenta que el sacrificio de ese animal reemplazaba el del individuo, misericordia de Dios, lo cual ocurría para el perdón de los pecados del pueblo de Israel una vez al año, primeramente en la tienda del tabernáculo y posteriormente en el templo para la fiesta de Yom Kippur. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. Levítico 16:15. Y seguidamente, para el sacerdote y su casa. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego, del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo meterá del velo adentro, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Levítico 16:11-13. Miles y miles de animales eran sacrificados anualmente para diferentes propósitos, pero una vez al año, en particular para el perdón. No en vano, es la fiesta más importante para el pueblo judío, siendo de gran impacto aún en nuestros días. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Segunda de Crónicas 7:5. Sin embargo, vendría una transición de dicha expiación para que nuestros pecados fuesen perdonados a través de un único sacrificio, pero definitivo. Una vez este sacrificio fuera presentado, no solo limpiaría nuestros pecados, sino que nos daría entrada en un nuevo pacto, el cual sigue vigente y como especifica la Escritura, hasta que todos los enemigos del Mesías sean puestos por estrado de sus pies, es decir, el final de los tiempos. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:11-14. Podemos ver la forma en la que el ritual sacrificial en la ley mosaica es el mismo que nos plantea Hebreos, pero algo cambió, la ofrenda. Se pasó de tener muchos sacrificios continuos para pasar a un único y último sacrificio, el más valioso, el mayor de todos los que pudiesen haber sido ofrecidos, el unigénito Hijo de Jehová, Yeshua. Comparemos y veamos cómo el ritual en sí nunca fue cambiado. Por el contrario, se cumple en un pacto renovado, exactamente como fue establecido para Israel y profetizado tiempos atrás, con la diferencia que para cuando lleguen los tiempos finales, aquellos días ya estará muy lejos de ser un ritual para convertirse en la manifestación de la promesa redentora de nuestro Mesías. Cuando Dios habla de un nuevo pacto es porque ha declarado viejo al primero, y a lo que está viejo y antiguo poco le falta para desaparecer. Hebreos 8:13. La pregunta que nos surge es, ¿por qué el hecho de hablar de nuevo y viejo nos hace pensar en anulación? Las Escrituras nos muestran un mover continuo. Lo que era antiguamente ahora ha trascendido para convertirse en una mejor promesa, que al final, cuando dicha promesa se haya cumplido y se haya restaurado la condición del hombre, simplemente aquellas cosas han de desaparecer. ¿Qué sentido tendría que siguieran ocurriendo? ¿Por qué ofrecer sacrificios por pecados que no van a estar entre nosotros? La palabra de Dios promete un reino restaurado. Antiguamente,
era necesario registrar la palabra de Dios y copiarla una y otra vez para preservarla y tenerla entre nosotros. Y Jehová, en repetidas ocasiones, pide que su palabra sea registrada, como ordenó a Moisés que lo hiciera sobre tablas de piedra. En un futuro, dice Jeremías, será puesto en nuestros corazones. ¿Esto es una anulación de la palabra que fue entregada al hombre? No, simplemente el mandamiento o el ritual han trascendido y han llegado a algo mejor. Miremos cómo Jeremías lo expresa. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Veamos cómo es expresado el ritual de la expiación desde el concepto de un pacto que se renueva, manteniendo el mismo principio de sacrificio y pago con sangre para expiación que ya hemos visto. Y por eso él, Yeshua, es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. Si bien el versículo anterior está hablando de un nuevo pacto, esto no significa que el anterior pacto establecido por Jehová para su pueblo Israel haya sido anulado, simplemente significa un nuevo pacto. Como mencionamos en el principio de este artículo, vamos a hacer este análisis desde la perspectiva de una transición espiritual que ratifica lo que Dios ya había establecido en su palabra y lo eleva a otro nivel. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo 24, 6-8. Y tomando el vaso, y hechas gracias, les dio, diciendo: Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, 27, 29. Refiriéndose a la sangre sobre el propiciatorio nos dice: Después degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Levítico 16, 15, 16. La sangre del sacrificio limpiará el santuario y el tabernáculo del pecado y las inmundicias del pueblo, pero que siguen estando entre ellos. Estamos hablando de que la presencia de Dios y su santidad solo podía habitar en medio de la condición de pecado continuo de su pueblo si anualmente cumplían con estos rituales. Coincide perfectamente con Hebreos 10:11, que nos dice que este ritual de expiación no podía quitar el pecado, por lo cual tenía que ser continuo. Hemos visto hasta el momento cómo este ritual sacrificial especifica claramente que los pecados eran limpiados, pero no podían ser quitados por más sacrificios que se hicieran, entendiendo la necesidad de hacerlo cada año sin falta. La palabra cubrir es un término muy interesante que además está relacionado con la misma festividad de Yom Kippur y que sería más apropiado utilizar, ya que en el ritual de expiación no se están quitando los pecados, sino de alguna manera se están cubriendo. El término en hebreo utilizado es Yom HaKippurim, en plural, que literalmente puede ser traducido como Día de las Coberturas. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Y yo agregaría, como el amor de Dios siempre ha cubierto los nuestros.
Cuando hablamos del perdón de pecados, necesariamente debemos traer un tema de mucha controversia. Es un tema de mucha división dentro de la Iglesia, hasta el punto de volverse un tema de salvación o perdición. Curiosamente, lo mismo que representaba la celebración de Yom Kippur para estar a cuentas con el Creador, un asunto de vida o de muerte. Muchos creen que cuando se habla de que Yeshua por gracia pagó por nuestros pecados, significa que por el hecho de ser un regalo de Dios, si confesamos con nuestra boca a Jesús, creyendo en nuestro corazón que fue resucitado, automáticamente seremos salvos por siempre. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. Este versículo no solo es claro, sino también verdadero, pero es más profundo que simplemente tomar literalmente lo que dice para pensar que tenemos carta blanca para pecar y faltarle a Dios no cumpliendo sus mandamientos, solo por confesarlo con nuestra boca. Para esto debemos remitirnos a un versículo en donde nos dice que Yeshua pagó por nuestros pecados, al anular el acta de los decretos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta escrita de los decretos que era contra vosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Nos damos cuenta que con el sacrificio de Yeshua fue eliminada el acta de los decretos, que nos era contraria. Analicemos entonces qué puede ser el acta de los decretos que nos era contraria, ya que es un término que no se describe puntualmente. Acta, hierógrafon, Strong griego 5498. Algo escrito a mano, quirógrafo, es decir, manuscrito, específicamente documento o bono legal, figuradamente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Podemos identificar la palabra pago como vínculo dentro de algún tipo de contrato o decreto establecido en cuanto al pecado se refiere, lo cual cabe dentro del contexto lingüístico que se está usando para referirse a un documento o acta. Cuando hablamos de un pago, necesariamente estamos hablando de una deuda. La muerte es el precio por pagar frente a la deuda del pecado. De alguna manera empieza a tener más sentido que la sangre, la cual contiene la vida y nos ha sido dada, puede ser ofrecida para cubrir la deuda del pecado y redimir nuestra alma, la cual puede llegar a perderse con la muerte. En definitiva, es tu alma la que está en juego, la que puede salvarse o perderse. Porque, ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Levítico 17, 11. Debemos saber que en el idioma hebreo hay un término que es el mismo para persona y para alma. Hablamos de nefesh, alma, vida, persona o un alma, ser viviente. Cuando hablamos de sentencias de muerte, necesariamente tenemos que remitirnos al Génesis. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Génesis 2:17. Este mandamiento, quebrantado por Adán y Eva, desembocó en que fueran sacados de la presencia de Dios estando en el jardín del Edén. Y los sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 23-24. Al ser puesto en la tierra, sus días ahora tienen límite porque la muerte ha entrado. ¿Será esta el acta de los decretos establecida y que nos era contraria? ¿Ese decreto de muerte que entró por el pecado y la desobediencia del hombre? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. Es interesante pensar que antes de la venida del Mesías,
La sentencia de Jehová para el pecado podían ser cosas como apedrear al adúltero hasta la muerte, algo que después del Mesías y la destrucción del templo no vemos en operación, ni siquiera para el mismo pueblo judío. No vemos gente apedreada hoy en día por su adulterio. Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Levítico 20:10. Cuando fuere joven, virgen, desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearéis con piedras, y morirán. La moza porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 22, 23, 24. ¿Cómo quitamos el mal del medio de nosotros? Dice el anterior versículo que con la muerte de quienes lo provocaron. ¿No fue la muerte espiritual de Adán y Eva lo que vino con su pecado, sacándolos del jardín del Edén, como quitando el mal de en medio? ¿No fue la muerte de Yeshua la que quitó el acta de la muerte que nos era contraria? Volvamos al texto de Hebreos. Y por causa de esto, él, Yeshua, es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no tiene validez, entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer testamento fue consagrado sin sangre. Hebreos 9, 15, 18. Tanto el primer como el segundo testamento o pacto fueron establecidos por sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados, nos dice el apóstol Pablo. Y así lo hemos visto a lo largo de las escrituras que hemos analizado. En la antigüedad, bajo el sacrificio de animales y posteriormente con el sacrificio del Mesías. En la sangre está la vida. Por ende, la ofrenda de dicha sangre necesariamente va acompañada de la muerte. Por eso es un sacrificio, y como ya sabemos, la paga del pecado es muerte. Así se paga por el pecado. Para cerrar, veamos la culminación de estas cosas. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. En definitiva, la condenación de muerte que pesaba sobre nosotros fue pagada. El acta decretada fue anulada. Todo esto a través de un último sacrificio para que posteriormente Yeshua entrara en el santuario celestial y se presentara por nosotros. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Si bien la condenación ya no es vigente, seguimos siendo pecadores hasta que todo acabe y recibamos un cuerpo glorificado para poder presentarnos frente al juez. La gracia, el regalo de la salvación, no es un ticket para la vida eterna que usted compra solo con decir palabras mágicas. Apartaos de mí, hacedores de maldad, le dirá Yeshua a pastores de iglesia que no lo conocieron, pero sí hicieron milagros. ¿Cómo llamarnos salvos siempre salvos más que por palabras que salen de la boca? Somos salvos por fe en la promesa de salvación de Yeshua. Tenemos esa esperanza de estar haciendo nuestro mejor trabajo en mantener la santidad. Sabemos que hay muchos creyentes mentirosos, adúlteros, que hicieron la profesión de fe, se bautizaron, son parte de la iglesia y aún más, tienen cargos de altura en ellas. ¿Y por qué habrían de ser salvos? No cumplen los mandamientos. Eso no son simplemente obras, o no sabemos que la fe sin obra es muerta, como dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz,
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2, 14, 17. Son requisitos para usted ser perdonado, estar en orden frente a Dios. Si solo se tratara de decir de boca que creemos en Jesús, todos seríamos salvos. Lo escucho todo el tiempo, una profesión de fe tras otra sin ninguna obra de cambio. Pero entendamos la segunda parte del versículo. Si lo creyeres en tu corazón. Y creerlo en el corazón no es simplemente estar convencido, es vivir una vida de arrepentimiento y de sacrificio, es cumplir los mandamientos, es obedecer, es tomar la ley de Dios como parte de todo aquello que lo define. El creyente debe vivir en arrepentimiento constante. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 8-10. ¿Debemos celebrar Yom Kippur? Eso es algo que usted debe decidir, pero según Juan el apóstol, o somos pecadores o somos mentirosos. En ambos casos, ninguno entrará en el reino de los cielos. Yo diría que debemos arrepentirnos todo el año y en el día de Yom Kippur hacerlo con más fervor, afligiendo el alma, y la razón es muy simple. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15, 31. Queridos hermanos, Jehová les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en este pequeño estudio que espero les sea de mucha edificación. No olviden compartir este material, dar un like, suscribirse a nuestro canal y seguir recibiendo de todas estas enseñanzas. Feliz día de Yom Kippur, felices fiestas de otoño y que Jehová les siga bendiciendo. Amén.